Este es un resumen de la última clase, el resumen que se tiene disponible. Vamos a la clase 3, que es un análisis tomando datos del examen de grado 13, 11, 14. Entonces es un agujero, había que hacer un agujero de precisión, un pasante y un agujero de precisión. La rugosidad solo en el agujero de precisión. Y un taladro, una broca, con un ángulo en la punta. Entonces este sería el portaherramientas y las plaquetas. En este caso, plaquetas triangulares, que el radio es 0. Algunas de las cosas que se vieron es el análisis de cuando, a partir de la configuración que se tiene de las plaquetas, entonces se definen las distancias que existen y en ese caso lo conveniente es usar radios. Entonces, en vez de diámetros, usar radios. Entonces, de aquí para acá hace un radio 30, de aquí a aquí es un radio 20. Y después aquí, como hay un agujero previo, de diámetro 30, entonces sería radio 15. Entonces, estos datos, estas distancias, entonces se analizan. Entonces se analiza, esto es viéndole solo la mitad, esto sería solo viendo la mitad, esta sería la línea de centro, esta es la línea de centro y aquí sería el extremo. Y entonces esta parte del agujero que ya está existente, y esta es una cuchilla y esta es otra cuchilla. Entonces aquí, bueno, aquí se pintó encima, aquí era una cuchilla aquí y otra cuchilla aquí. Entonces, aquí con estas dos cuchillas, lo que se tiene entonces es definir los radios y las distancias que existen, considerando también cuando hay agujeros previos, considerando la ubicación, y después esa información es la que se analizará para la fuerza y para la potencia. Ambos análisis parten de lo mismo, solo que con sus pequeñas diferencias. Entonces simplemente aquí hay que recordar siempre cuando hay un agujero previo, pues recordar y ya existe, tomarlo en cuenta. Entonces este es el esquema, una vez que ya lo tenemos definido. Entonces, a partir de los radios, entonces que se debe identificar cuando los momentos en los que haya diferencia de cantidad de filos trabajando simultáneamente. Esto se hace independientemente de si existe agujero previo o no. Y ya después, entonces se toma en cuenta también donde haya agujero, haría una sección más. Si hay, porque puede ser que no haya. Entonces, donde hay cambio de cantidad de filos, entonces aquí hay otro cambio. Entonces hay 2 filos, 4 filos, 2 filos. En los radios entre 0 y 10, que dice 20, 20 y 30. Entonces una vez que se ha definido, entonces ya hay que considerar también el agujero. Entonces, por lo tanto, entonces aquí ya podemos calcular a partir de los radios iniciales y finales de cada uno. La diferencia de ellos será el avance, el avance de profundidad. Entonces, en este caso, como tenemos un agujero, entre 10 y 20 tenemos un agujero a 15, entonces será 20 menos 15. De 4 filos será 5 AP. Esto es por el agujero, es la razón, si no, nos iríamos a esto. Y después, entre 30 y 20, hay 10, donde hay 2 filos, entonces por lo tanto, esto sería el avance de profundidad. Entonces, una vez que se ha hecho este análisis, lo que se busca entonces es para la fuerza, entonces analizar cada uno de los filos enteros. Entonces, a lo largo de todo el filo de la plaqueta, ¿cuántos APs hay que estén cortando? Porque pasó en el primero que no como había un agujero previo, entonces hay algunos que no hay que sería las que están aquí en la figura vertical. Entonces, mientras que en el caso de horizontal, entonces hay que ver todos aquellos que estén cortando material. Entonces eso es algo importante. Entonces ya que tenemos aquí el análisis de la AP en función de los diferentes radios, en función de los filos que existan en cada una de las cuchillas, entonces se define esta parte de la ecuación.
Recordemos que esto se ha movido, típicamente es f entre nf es por el avance de la máquina, que aquí depende del número de filas. Entonces y se despeja y se factoriza. Entonces aquí tenemos 2 y aquellos que sean mayor de los dos es el que se usaría para aplicar la ecuación de la fuerza. Y aquí es un ejemplo. Entonces si aquí en un caso da 6,25 y en otro caso 1,25, la suma de estas secciones, entonces en un caso sería el avance debe ser menor que 0,57, en el otro caso el menor que 0,28. Por eso se escoge el mayor de ellos, porque es el más restrictivo. Entonces aquí se define cuál sería el avance correspondiente a la fuerza que existe en las plaquetas, el más restrictivo de ellas. Después entonces para la potencia, aquí volvemos otra vez igual, se ha mantenido esa factorización, ese rearreglo de los diferentes variables, y se añade el omega. Entonces esto que está de aquí a aquí es el par torsor. Por eso aquí está distancia 1 y distancia 2. Lo único es que es distancia 1 para la zona 1, distancia 2 para la zona 2. Y cada una de las zonas donde haya habido ese cambio de número de filos, pues habrán tantas sumas como cambios de números de filos existan en el portaherramientas. Entonces, y aquí usamos este mismo análisis que ya se había hecho, se extiende. La distancia será a partir del radio más AP entre 2, el radio inicial. Entonces, esto inició en 15 más AP entre 2 y sería la distancia donde se aplicaría la fuerza. Y lo mismo aquí. Aquí acaba en 20, inició en 20, acaba en 30, entonces 20 más AP entre 2 da la otra distancia. Entonces, esta distancia es la que se va a multiplicar. Cuando estábamos en la clase, habíamos puesto 4 y 2, es número de filos, y no cuadraba. Entonces ya después, lo que pasa es que hay que poner, y es un buen ejemplo de cómo puede uno equivocarse rápidamente, hay que poner la distancia y el AP, son las dos cosas que hay que hacer. Entonces en este caso es AP, 5 y 10 lo que debe ir. Y por eso entonces en ese caso sí queda igual que 843. Este es el caso del CNC, es el que se va a analizar ahora. Entonces en el caso del CNC, hay que ver la potencia del CNC y da un valor. Entonces que es disponible. Entonces la potencia disponible que da la máquina debe ser mayor que la potencia necesaria para hacer el maquinado. Esa sería la potencia necesaria para hacer el maquinado. Entonces hacemos el análisis en la CNC por la fuerza. Si entre convencional y CNC es lo mismo, no depende de la máquina, sino de las cuchillas. Rugosidad, aquí si es R0, entonces se usa el radio máximo, rugosidad máxima entre 4, con tangente, igual que como ya se ha hecho. De otra manera, se usa la otra cosa. Por talonamiento, hay agujero previo, así que no se considera talonamiento. Por velocidad de corte, también ya hay una velocidad de corte menor que es 50, debido a que será una velocidad mínima, digo, máxima posible, 275. Entonces ya tenemos estas dos restricciones, entonces, y aquí en la resolución está todo explicado cómo se hace, el más restrictivo de los dos, 28. Entonces tenemos estas dos restricciones. Y en la máquina, entonces aquí es en este caso no se da el avance F, sino se da el avance velocidad de avance, la multiplicación de la variable de avance F por la velocidad de giro del motor. Entonces ya se da este valor, que es milímetros por minuto. Son exactos valores. Entonces, aquí ya que se tiene, entonces aquí te tienen las dos restricciones, y tenemos que puede ser cualquiera entre 10 y 3000. Entonces, se tiene esta restricción por potencia, y se analiza si pudiéramos usar las dos más posibles. Las dos más posibles sería multiplicación de ambas, sería 74. Si nosotros analizamos, este 843 FN2 pi entre 60 es el resultado que viene de aquí, de la potencia necesaria para hacer el maquinado. Entonces, de la potencia necesaria que hacer el maquinado, nosotros despejamos con estos valores
en este y este, con las dos restricciones, nos da 6556. La potencia disponible que tenemos es 1200. ¿Qué es lo que significa que sea 74 y que no dé? Porque en uno caso son 1358 y otro 74, entonces la potencia no será. Requiere, con esas condiciones, con estas dos condiciones, requeriría tener disponible como mínimo 6556 vatios. Entonces, por eso, se usa la restricción que tenemos aquí. Y esa sí es la que va a corresponder a un valor que sí puede dar la máquina. Como lo sabemos, pues multiplicamos. Entonces, de nuevo, el 843 por Fn 2.60, pues ahora 843 por 358, 2.60, y da 1198 vatios que corresponde con el valor disponible. Entonces, en este caso, sí es posible la máquina que dé esta potencia. Entonces, lo cual es coherente porque este es el límite de potencia. Entonces, por eso es que queda dentro y en el límite. Esa es una manera. También se recuerda que hay un ejercicio sugerido. Aquí también está la respuesta. Aquí este es un vídeo. Es una clase donde se explica este ejercicio. Y aquí, entonces, se tiene la explicación también. Y la parte en texto escrito y en texto en listas de imprenta. Y bueno, es un ejercicio que se sugiere que se vea también, junto con la otra sección. Muy bien, pues suerte y ánimo para el examen. Hasta luego.